Y ahora recibimos en BTV Noticias a la directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Graciela Faveiro, magíster y maestra además, doctora en educación. Bienvenida, muchas gracias por estar en BTV Noticias. Un gusto, como siempre, estar con ustedes para poder aportar información a la población. Directora, a propósito de estos casos que surgen en centros educativos, ¿alguna apreciación para hacer, más allá del informe que acabamos de pasar, tanto en Bella Unión como en este jardín de San José de Libertad? Bien, en el caso de San José es un jardín privado, pero de todos modos nos contactamos con los servicios de salud, los servicios médicos de nuestros de Codicen, y está todo controlado, está el jardín cerrado, más allá de que es del ámbito privado. Respecto a Bella Unión, tenemos que decir que se ha trabajado muy bien, en forma muy sincronizada y muy coordinada entre las autoridades de salud y las autoridades de la educación. Entonces, más allá de la complejidad de la situación, está todo bajo control, diría yo, incluso hasta el tema alimentación. ¿Hasta cuándo estaría cerrado en Bella Unión la escuela? Y bueno, el tema es que para el domingo se terminarían los hisopados, entonces probablemente hasta martes o miércoles van a estar apareciendo resultados. Claro. Y después de eso recién se puede tomar medidas, ¿sí? Eso en general. A pesar de estos temas que obviamente están en la sociedad, están en el mundo, que tiene que ver con los casos de coronavirus, todo el contexto que se ha generado a nivel educativo, cómo viene trabajando primaria en el tema de las clases presenciales que han retornado parcialmente, qué balance se ha hecho de la asistencia de alumnos. Bien, la presencialidad se ha reinstalado y tenemos que decir que todavía no alcanzamos los porcentajes, los niveles que estamos esperando. Por distintos motivos, a veces por clima, a veces porque los papás y mamás no tienen confianza, a veces porque no se ha podido coordinar el horario de niños más pequeños y hermanos mayores o al revés, y además esto de que 2 días, 3 días, una semana de mañana, 2 o 3 días, a veces de tarde, si es tiempo completo, que es lo que está mejor organizado porque va todo el turno, todo un turno de mañana y todo el otro turno de tarde, porque ustedes saben que la principal dificultad radica en la capacidad edilicia. Es decir, son grupos numerosos, de más de 20 todos, de 28, de 30, de 32 alumnos. Entonces hay que dividirlos en 2 grupos, A y B, y a veces en un tercer subgrupo, porque depende de la capacidad locativa de cada aula para tener la distancia apropiada. Entonces realmente nosotros estamos esperando que en el día a día vaya aumentando el porcentaje de familias que llevan a sus hijos a la institución educativa, porque hay un gran esfuerzo de todo el Estado y un gran esfuerzo de todos los funcionarios, docentes, no docentes, comisión de fomento, auxiliares, todos los maestros que apoyan la tarea cotidiana, porque hay un gran esfuerzo en organizar todo lo que tiene que ver con la higiene, con el cuidado, con la distancia, pero además ir organizando cómo trabajar para que los niños realmente logren aprendizajes importantes y necesarios para cada grado. Fíjate que además, si ahora en una escuela común, que su horario son 4 horas, están 3 horas y media trabajando directamente, queda poco tiempo para que después ese docente pueda trabajar en la virtualidad. Entonces, claro, esto es bueno que se comprenda, que la población lo comprenda y vaya entendiendo que hay que acercarse a las escuelas. En base a ese día a día, entonces, es que aún no está resuelto que se vuelva de lunes a viernes días hábiles con la presencialidad y lograr que sea la asistencia obligatoria. Todavía no se está evaluando eso. De lunes a viernes se está trabajando en las escuelas y van los alumnos. Eso es sí o sí, pero no van todos todo el tiempo. Porque no porque la capacidad locativa ahora todavía no está suficientemente, no es suficiente. ¿Para qué? Para que pueda entrar el grupo entero. Entonces, aun cuando venga la obligatoriedad, tenemos que tener claro que el formato de escuela que tenemos todos, que todos transitamos, ha cambiado y va a seguir siendo diferente. ¿Por qué? Porque los grupos completos, decía de 25, de 28, de 30 alumnos, no tienen las posibilidades en un aula de nuestras escuelas de tener el distanciamiento necesario. Tú sabes que además hay que tener recreos breves cada determinado tiempo para ventilar las aulas, para proceder a la higiene. Entonces, toda esta movilización, si estuviera todos los alumnos matriculados en un turno juntos, no se podría tener en cuenta. Por eso también la fragmentación, la división de los grupos. Un grupo normal de un cuarto año de 28 niños hoy no puede estar en un aula. ¿Por qué? A no ser que tengamos algún espacio, como pasa a veces, un salón multiuso, un comedor donde pueda estar. Pero eso se da para un grupo. Todo el resto de la escuela tiene que ir generando estrategias diferentes para poder
atender a cada niño, pero no va a ser posible por ahora que esté en todo el grupo completo con su maestra en el horario completo como estábamos acostumbrados. Y ahí es donde viene un tema que ha estado mucho en las portadas periodísticas, en los medios de comunicación, en las autoridades nacionales, autoridades de la educación, que tiene que ver con esa brecha que se ha generado por dejar las clases presenciales, por la emergencia sanitaria y tener como herramienta principal, por lo menos en un comienzo de la emergencia, la virtualidad, las clases vía Zoom, las clases vía plataforma CREA, las que se utilizan habitualmente en este contexto. Esa brecha, hablan las autoridades que se está trabajando mucho para acortarla. Los más afectados son los niños de contexto crítico. ¿En qué se avanza en eso y ya hay un plan específico para aminorar esa distancia? Ustedes saben que se está procesando en este momento toda una evaluación importante, evaluación de la situación de los docentes y evaluación de los aprendizajes e incluso de la capacidad de conexión o de conectividad que han tenido los alumnos. ¿Tiene que ver con las pruebas diagnósticas o no? Es una prueba, no es prueba, es una evaluación general para conocer en qué piso se está, para identificar las situaciones, las dificultades y también las potencialidades de cada uno de los alumnos, no solo de cada grado, sino individualmente. Se está personalizando todo un seguimiento que se está aplicando, que se va a terminar en este mes de agosto, para poder tomar decisiones futuras. Y una de las decisiones que va a haber que tomar y que tenemos que ir pensando es que este año 2020 va a continuar en el 2021, va a ser un ciclo lectivo, ya no un año lectivo, estamos pensando que hay que integrar la temporalidad y también la secuencia de los aprendizajes. ¿Y mediante qué mecanismos, por ejemplo? Y bueno, pensemos que no va a haber, no se van a identificar en el sentido de calificar los niveles de aprendizaje, sino que se van a identificar para tomar decisiones oportunas, informadas. Entonces, los niños que pasan de segundo a tercer año, bueno, lo que en este año no logren, la progresión de aprendizajes que no se alcance este año, va a ser posible en el 2021 con un gran esfuerzo de todos. Acá hay que también mencionar que no solo está el esfuerzo de la educación primaria, sino también de los equipos de salud que están protegiendo y apoyando, pero fundamentalmente de la comunidad, de los padres, de la familia de los niños que están en las escuelas. ¿Por qué? Porque tenemos que estar apoyando, incentivando, motivando a los hijos, a los nietos, a los vecinos, porque acá hay mucho de autoaprendizaje y creo que una de las novedades podría ser, o de las innovaciones, es que además de trabajar básicamente la lengua, la matemática, se está profundizando trabajar las habilidades socioemocionales que te permiten fortalecerte como persona, como sujeto, pero que además te da elementos para aprender a estar con otros, para aprender a ser, en el sentido de que tú adquieres algunas vías o estrategias de conocerte para saber incluso cómo aprendes. En el niño es muy importante que se sienta motivado, que tenga una buena autoestima, que esté desarrollado su autoconcepto en el sentido que, bueno, se fortalezca y sí puede, más allá de estas dificultades, trabajar con cada una de las personas, niños y adultos que están en la comunidad educativa, para fortalecer estas habilidades socioemocionales que tienen que ver con cómo te sientes tú, cómo sientes al otro, cómo te comunicas, cómo te vinculas. El vínculo es determinante en estos momentos, porque es un vínculo afectivo, pero también un vínculo pedagógico, educativo. Estamos muy cerca de lo que es el tratamiento parlamentario del presupuesto. La educación obviamente ha hecho ya algunos planteos, se ha avanzado a propósito del tema. Se pone énfasis en certificaciones médicas, también en horas de apoyo, en la alimentación escolar, en suplencias. No sé si hay algún punto para agregar al respecto. ¿Y qué planificación se tiene? ¿Es un recorte que se va a hacer en estos puntos en particular o cuál es el plan de cara a esta discusión parlamentaria que se avecina? Nosotros en primaria hablamos de revisión, de análisis y revisión para optimizar los recursos. Sabemos que hay dificultades en los recursos presupuestales, ¿verdad? Es público, pero nosotros pensamos que con análisis y revisión seria, profunda,
va a haber que reorganizar y articular diferente algunas estrategias que tenemos. Cuando tú hablas de, por ejemplo, de los servicios de alimentación, eso es un derecho, es un derecho, eso no se va a recortar. No usamos el término porque no es esa la intencionalidad. La intencionalidad es conocer mejor, buscar estrategias. ¿Y dónde estuvo la falta de entendimiento con los gremios, por ejemplo, de algunos actores políticos que salieron a hablar del tema? Y de repente porque se entiende mal. Cuando se habla de análisis y revisión se piensa en otros términos, pero nosotros pensamos en términos de búsqueda, de conocimiento, incluso para que las estadísticas sean más certeras, más cercanas a la realidad y coincidan, porque tenemos algunas estadísticas que provienen de GURI, del programa Verdad, donde se inscribe y se toma todos los datos de la escuela, y los que proveen los propios lugares, los propios servicios de alimentación. Entonces, no es fácil porque es una realidad compleja. El servicio, ustedes piensen que abarca a todo el país, es un servicio complejo con distintas estrategias, con distintas modalidades, con distintos comensales, porque están los niños de las escuelas, pero también hay más de 9.000 adolescentes de centros educativos cercanos que también usan el servicio escolar, están los adultos que trabajan en las instituciones educativas. Entonces, profundizar, conocer más, para también después poder tomar de algún modo decisiones informadas, decisiones que den cuenta de una realidad compleja, pero que probablemente nos dé algunos elementos para optimizar los recursos que existen. Reorganizar esos rubros. Reorganizar, eso es adecuado. A propósito de los brotes de coronavirus, vuelvo hacia atrás un instante nada más para decirle, bueno, esto se da solamente en Bella Unión al momento, el otro colegio es privado, el Jardín de Infantes. ¿Hay la posibilidad de un volver hacia atrás, de suspender las clases si surge algún otro brote en centro educativo, o es prematuro todavía? Yo digo que es prematuro, pero que estamos alerta, porque esto es muy dinámico, este proceso es el día a día. Entonces, por ahora, estamos esperando los resultados de Bella Unión y el resto del país, a no ser esto de San José, algún caso de alguna escuela en Montevideo, pero que fue contacto de contacto, por lo tanto no motivó ninguna medida rápida. Esto es el día a día, es dinámico, estamos todos sujetos a la realidad sanitaria, porque el cuidarnos, el cuidar a los otros es la premisa básica, ¿verdad?, que tenemos como funcionarios públicos, pero además como ciudadanos también responsables. Directora, ya me piden que finalice la entrevista, pero brevemente, por favor, ¿qué pasa con los colegios privados? ¿Quieren aumentar la cantidad de horas? Se habla de inhabilitarlos a aquellos que pretendan hacerlo. ¿Qué medidas se va a tomar al respecto? ¿Ya se charló con los colegios privados, con sus representantes? Brevemente, por favor. Sí, hay diálogo y se comprende. El tema es que también las familias que envían a sus hijos a los colegios privados tienen expectativas del aumento de horario. Por ahora se mantienen las 4 horas como horario máximo. ¿Algunos han extendido ya el horario? Creo que no, que lo que hay a veces son actividades en el contraturno, en el otro turno actividades recreativas o de ocio porque hay algún espacio suficiente. Pero en esto estamos tranquilos, que las autoridades también de los colegios privados, de la educación privada, son conscientes de acatar de algún modo, tener en cuenta estas medidas y bueno. Y no llegar a la inhabilitación. No, yo no creo que eso pueda ocurrir porque son todos profesionales de la educación responsables y están los niños y las familias en el medio, ¿no? Directora, ha sido muy amable, gracias por estar en BTV Noticias. Muchas gracias a ustedes. Graciela Faveiro, directora general de Educación Inicial y Primaria. Hacemos una pausa en BTV Noticias, retornamos en instantes.